Hola, buenas noches. Bueno, hoy vamos a continuar con el estudio acerca del reino de Dios y su justicia. Y habíamos empezado a hablar en la clase pasada acerca de las leyes y los principios espirituales que están involucrados dentro de lo que es la justicia de Dios. Y bueno, estábamos hablando acerca de la ley de la siembra y la cosecha, que es la ley más predominante que hay en el reino de Dios y la cual rige todas las cosas en forma universal. Y, y bueno, entonces esta ley está es como que se activa con el libre albedrío del hombre. Y sí, el libre albedrío del hombre es una atribución que Dios nos dio, es algo que Él decidió darnos. Y esta decisión de Dios tiene que ver mucho con su misma, porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, el hecho de que nos dé el libre albedrío también nos muestra que si bien, por ejemplo, Él conoce el mal, pero Él jamás va a elegir el mal, porque Él es el justo por excelencia, es la ausencia de todo mal. Y bueno, pero a nosotros nos dio libre albedrío, porque Él quería también que el hombre eligiera eh, amarlo a Él por sobre todas las cosas. Él quería eso. Él quiere establecer su reino con personas que lo amen porque lo eligieron, no porque Él los haya creado como robots que no tienen poder de decisión y que hacen todo exactamente como si Él los manipulara o los dirigiera como si fueran títeres. No es así. A Dios le gusta que nosotros lo elijamos a Él y poder establecer un reino con gente que lo ama de verdad porque lo quiso así. Y en lo que se refiere a la vida cotidiana, ¿no? Dios también nos dio posibilidad de elegir entre lo que es bueno y lo que es malo. Se puede ver en Deuteronomio 30:19 que Dios dice: delante de ti está la vida y la muerte, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Así que bueno, eso es el tema. En lo cotidiano Dios quiere que la gente elija el bien, para que les vaya todo bien y para que vivan y para que no mueran antes de tiempo, para que puedan tener una vida llena de bendición. Esa es la voluntad de Dios para todas las personas. Siempre fue la voluntad de Él. Pero claro, ese es el tema. Es la ley de la siembra y la cosecha. Tenemos que elegir bien, tenemos que sembrar bien para cosechar buenas cosas. Así que bueno, pero bueno, como quiera que sea, Dios no va a torcer la voluntad del hombre. Dios va a respetar el libre albedrío de las personas si ellos no quisieran elegir lo que es bueno. Eh, Ahora, bueno, a la hora de elegir lo que está bien o lo que está mal, tenemos que saber cómo elegir, ¿no? Porque esto depende, ¿no? El concepto del bien y el mal, en general, es como que es variado, ¿no? Porque depende de la cultura. Para una cultura una cosa es buena, para otra esa misma cosa es mala. Incluso las sociedades también, a medida que van pasando los años, van cambiando, ¿no? Van cambiando de ideas sobre un mismo tema. Lo que antes les parecía un tabú, después resulta que les parece que no es tan así, ¿no es cierto? Entonces es como que nuestra idea del bien y el mal es complicada, ¿no es cierto? Entonces el hecho de no saber o de no tener algo claro acerca de esto nos puede llevar a tropezar con la ley de la siembra y la cosecha. Así que bueno, nosotros no podemos basarnos en opiniones de hombres, porque los hombres, las personas, las sociedades, las culturas van siempre cambiando de acuerdo a sus egoísmos, de acuerdo a sus intereses personales. Siempre tenemos que basarnos en la palabra. Incluso hoy estamos en un tiempo en donde proféticamente se dijo que a lo bueno se le iba a llamar malo y a lo malo bueno. Y estamos en un tiempo bastante con esta característica. Así que bueno, y bueno, entonces nosotros llegamos así a la palabra de Dios y la tomamos como realmente el centro de referencia para conocer y para discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y, y eso nos va a ayudar también cuando uno llega a la palabra y uno puede establecer la diferencia entre cada cosa y poder marcar un límite.
uno también puede llegar a equivocarse menos en la vida, porque hay muchas personas que se equivocan y inocentemente no saben por qué, porque no entienden o no saben o no pueden discernir que lo que están haciendo no es una buena siembra, entonces cosechan cosas malas, no se sienten bendecidos y se sienten mal. Y justamente es porque no conocen, no entienden el hecho de que tienen que sembrar bien, no saben bien qué es el bien o qué es el mal. Así que bueno, eso es lo que tenemos de bueno, que la palabra de Dios es el referente que nos traza la línea entre el bien y el mal. Así que bueno, Dios estableció este tipo de leyes, ¿no? Que son como parámetros, ¿no? Como si fueran trazos, ¿no? Para contener su justicia. Y él trazó estas leyes antes de la creación del hombre, cuando estableció todas las cosas en el cielo y en la tierra. Ahí lo hizo, no lo hizo por el hombre, para encerrar al hombre en esto. No, es más, no sé, yo pienso, ¿no? Es un pensamiento mío. Pienso que Dios en su bondad y en su amor, como Él no hizo nada malo, cuando Él terminó la creación, incluyendo al hombre, todo vio que todo era bueno en gran manera, dijo Él. Entonces pienso que esto mismo de la ley de la siembra y la cosecha era para que la gente sembrara cosas buenas, porque no había cosas malas. Entonces sembrabas cosas buenas y todo lo bueno incluso se multiplicara, porque esa es una característica de una semilla, ¿no es cierto? Yo pongo una semilla y después cuando crece obtengo los frutos y esos frutos tienen montones de semillas más y hay un montón de frutos y un montón de semillas. O sea que siempre una siembra, se siembra una cosa y se cosechan muchos frutos. Entonces pienso que tiene algo que ver con eso. Quería que sembráramos ese bien que había para que se multiplicara el bien. Bueno, el tema es ¿no? Que después, bueno, sabemos, ya hemos hablado varias veces acerca de la caída del hombre. Cuando el hombre cae, el sistema del mundo, el sistema humano queda absolutamente corrompido. Cada vez se fue corrompiendo peor en el correr de los siglos. Y bueno, entonces el tema es ese, que al estar corrompido, no conocemos, hay como una gran oscuridad acerca qué es el bien, qué es el mal, y la gente choca con las leyes divinas. Y bueno, las leyes estaban hechas realmente para contener la justicia de Dios y para que la vida se desarrollara en armonía con esa justicia. Así que bueno, pero todo ahora está bastante trastornado y hay una gran confusión y una distorsión que nos hace cada vez más difícil separar las aguas del bien de lo que es mal. Primera de Juan 5:19 dice, 5:19 y 5:20 voy a tocar. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ahí está, quedó bajo el dominio de Satanás, entonces por eso nuestro sistema está tan corrupto y suceden tantas cosas feas y tantas cosas que nos desagradan y hay tanta confusión. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en Jesucristo, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que bueno, en medio de la gran confusión que se generó por la corrupción del sistema, tenemos esa luz que es Jesucristo, que vino a traernos entendimiento. Y esa luz que fue Jesús nos alumbró y nos mostró a Dios y nos mostró las características del reino. Él, cuando hacía sus obras, sus buenas obras, y sanaba a los enfermos, echaba fuera demonios y todas esas cosas, Él nos estaba mostrando la justicia del reino de Dios. Él nos estaba mostrando, Él decía, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. ¿Por qué? Porque Él estaba mostrando cómo funcionaba el reino y las cosas y la voluntad de Dios, todo. Así que bueno, la ley de la siembra y la cosecha tenemos que separarla bien de la ley de Moisés. No tiene que ver, es otra cosa, son leyes distintas. La ley de Moisés, aunque contiene principios eternos, después vamos a mirar,
pero está referido a un pacto entre Dios y los hombres, que era momentáneo, fue un pacto por un tiempo. Y estaba, bueno, ya sabemos, ¿no?, que establecía que el hombre tenía que cumplir, ser obediente en todas las cosas, porque si desobedecía quedaba separado de Dios y de todas sus bendiciones. Así que bueno, la ley de la siembra y la cosecha existió siempre, no es como la ley de Moisés, que le fue dada en un momento a Moisés y cuando vino Jesucristo empezó otra cosa, empezó la gracia y se terminó la ley. Entonces, pero la ley de la siembra y la cosecha existió siempre. Y, y bueno, por ejemplo, la diferencia está que hoy, por ejemplo, bajo la ley, perdón, bajo la gracia que nosotros vivimos, si nosotros en un punto nosotros nos equivocamos, nosotros pecamos en algún punto, no nos separa de Dios y de su bendición, es decir, porque ya quedamos bendecidos y estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, o sea, nadie nos va a robar lo que nosotros tenemos, no se corta esa relación porque todo es a través de Jesús. Él hizo todas las cosas, no es por obras, ya lo sabemos, no es por nuestras obras, por las obras de Jesús. Pero si bien no es como en la ley de Moisés, porque no se va a cortar nuestra relación con Él, el tema es que si sembramos cosas malas, vamos a quedar expuestos a recibir consecuencias por esas cosas malas, aunque no perdamos nuestra relación con Dios. Así es como se establece la diferencia. Y el tema es hay que aclarar un poquito siempre estas cosas porque hay un desequilibrio doctrinal que se llama hipergracia. Y un poco ese desequilibrio te lleva a pensar que como Cristo pagó el precio y el castigo por todos nuestros pecados, entonces, bueno, peco y total, Dios me perdona igual, y total, Él se la llevó, ya se llevó todo, y hablemos mejor, dejemos eso, seamos felices, hablemos nada más que del amor, del perdón, y todo bien. Bueno, hay una parte de gran verdad en esto, es verdad, el reino de Dios es verdad, es amor, es gracia, es perdón, ¿no? Todas estas cosas están disponibles, bendición para nosotros y todo eso, pero nada de esto puede separarse del tema de la santidad, porque también se nos pide a nosotros que manifestemos cada vez más y más ese Espíritu Santo que nosotros llevamos dentro, que manifestemos esa santidad del Espíritu también. Entonces está bien, vamos a ir creciendo, es un proceso, pero no es, la gracia de Dios no es una excusa para pecar. No, si alguien piensa así, es como que perdió de vista el verdadero sentido de la gracia. Al contrario, la gracia te da poder para no pecar, te libertó de la esclavitud del pecado. Entonces no puede ser nunca, y bueno, total, no. El pecado siempre va a seguir siendo pecado, aunque Cristo nos haya libertado. El pecado siempre es pecado y siempre va a ser una herramienta del diablo por el medio de la cual él te va a tentar para poder destruirte. Ese es el objetivo. Todo pecado tiene en sí mismo la semilla de destrucción, siempre ha sido así y esas cosas no cambian. Así que bueno, nosotros somos hechos libres para no pecar y tenemos todo el poder y el respaldo del Espíritu Santo para resistir a la tentación y para poder ser libre de ella. En Romanos 12:21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Así que bueno, Dios no nos va a pedir nunca cosas que nosotros no podamos hacer. Si nos dice que venzas con el bien al mal y que no seas vencido de lo malo, quiere decir que es algo que nosotros podemos hacer. Y lo podemos hacer porque tenemos el Espíritu Santo. Es esa santidad adicional e interna que vino a vivir en nosotros. Eso nos ayuda en la debilidad y nos da fortaleza para ganarle a la tentación. Así que bueno, el Espíritu Santo es el que nos potencia con valor, amor,
y con dominio propio. En la clase pasada dijimos que el reino de Dios y la justicia se componía de leyes y también de principios. Y dijimos que las leyes, bueno, se aplican automáticamente, como por ejemplo, como es la ley de la gravedad, así se aplican también las leyes espirituales, como estamos hablando, la ley de la siembra y la cosecha. Es algo automático, no es que Dios todo el tiempo está tocando cada vez que vos cometés un pecado, mueve tal cosa, no. Eso ya está puesto así y siempre funciona en automático, como la ley de la gravedad, que cada vez que yo tiro algo, siempre cae. Y no es que Dios esté agarrando la virome cuando yo la tiro y la tira hacia abajo, sino que siempre va a funcionar en forma mecánica. Entonces, bueno, son así, funcionan para todos igual, en toda la tierra, para creyente, no creyente, todo igual. Los principios tienen que ver más con el libre albedrío del hombre, con que los aplique o no los aplique. Son principios, los practique o no los practique. Claro que el transgredirlos nos hace chocar con la ley de la siembra y la cosecha. Así que bueno, en la ley de Moisés hay muchos principios de justicia. Allí se ven bien claro. Y están como catalogados, hay muchas cosas que son pecados. Yo no soy legalista, para nada. Yo vivo la gracia de Dios del nuevo pacto y sé que nada me puede separar del amor de Dios y que si yo caigo, digo, Señor, gracias porque me perdonaste y sé que estoy perdonada porque Cristo ya murió por mis pecados pasados, presentes y futuros. Pero también sé que en el Antiguo Testamento hay muchas cosas que están escritas para mi aprendizaje. Y esto está escrito en Romanos 15:4, que si quieren pueden verlo después, es ahí donde dice que todas esas cosas que fueron escritas antes sirven para nuestro aprendizaje. Así que bueno, el tema es ese, lo que está mal, y estuvo mal antes de la ley, después de la ley, y ahora en la gracia, lo que está mal, son cosas que no cambian, ¿no? No tienen nada que ver con las cosas en la sociedad cambian, ya dijimos, ¿no? Los hombres cambian, movimientos, cosas, todo, pero las cosas espirituales son estáticas, son siempre las mismas, no cambian. Y bueno, si nosotros logramos discernir, esas cosas están escritas para nuestro aprendizaje, si nosotros logramos discernir el bien del mal, todo eso, vamos a ser beneficiados para movernos en la justicia de Dios y además promover que otros caminen en la justicia de Dios. Sí, así como el mal a veces es contagioso, ¿no? Hay un dicho de la gente que dice que una manzana podrida pudre el resto. Pero el bien también, cuando hay personas que se plantan en las cosas y caminan en santidad, contagian también a otros y lográs que muchos otros también les guste tu ejemplo y quieran también caminar como vos. Entonces, vamos a ver en la ley de Moisés, en Éxodo 23, algunas cosas que son y siempre van a seguir siendo pecados o cosas que nos pueden hacer tropezar. Por ejemplo, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice Dios. Tener dioses ajenos es verdad, se refiere, por ejemplo, a adorar a, qué sé yo, Krishna, la Pachamama, difunta Correa, qué sé yo, hay tantos nombres paganos de dioses, tantas, ¿no? Y también santos, los llamados santos, ¿no? Personas muertas que la gente les hace sus peticiones y se arrodilla. Bueno, eso también es dioses ajenos, en cierta forma. Así que, pero bueno, esto no es el único tipo de idolatría o de Dios o de tener Dios ajeno. Hay otro tipo también muy interesante que a veces no nos damos cuenta, pero también lo es. Porque la idolatría o tener un Dios es que uno pone en el lugar del Dios verdadero otra cosa. Y a veces puede ser un novio, a veces puede ser un trabajo, ¿no? Que es lo más importante de tu vida, es para quien pones todos, es el primer lugar, el lugar que tendría que ser de Dios lo ocupa ese trabajo, lo ocupa ese hobby, lo ocupa
no sé, el dinero, por ejemplo, ¿no? Que es la raíz de todos los males, dice la Biblia. También a veces está uno mismo, que ya pasa a ser lo que se llama egolatría. ¿Por qué? Porque se adoran a sí mismos. Hay personas que son ellos antes que todo. También ponen ponen todo su ser y su amor y sus expectativas en los bienes, en los bienes que ellos tienen, ¿no? Casas, autos, y eso es lo más, es todo para ellos. Bueno, pero la palabra de Dios íntegramente, siempre, condujo al hombre a poner el foco en Dios en el primer lugar. Ahí es como son ordenadas las prioridades y todas las cosas para nuestras vidas. Dios tiene que ocupar el primer lugar. Y este es un tiempo hermoso que vivimos, el tiempo de gracia, porque realmente Dios se nos mostró y se nos manifestó en todo su amor, su misericordia para con nosotros a través de Jesucristo. Él nos mostró cómo es Dios realmente. Y por ejemplo, en 1 de Juan 4:19, dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces ahora, a medida que uno va entendiendo todo el plan de redención de Dios, todo lo que Él hizo para que nosotros estuviéramos bien, libertados de la esclavitud del pecado, libertados de todo este sistema que se ha corrompido, que podemos tener todas aquellas cosas que Él había planeado que Adán tuviera, pero en determinado momento se perdieron. Y todo lo que Él hizo, ¿no? Todo lo que Él trabajó, cómo Él se movió hasta que pudiéramos llegar a este tiempo. Y además, cuando más le conoces, así de cuánto Él nos ama, cuánto es su amor que nos quiere sanar, que dice que nada ni nadie nos va a poder separar de su amor. Y incluso cuando lo empezás a reconocer en tu caminar, las respuestas a las oraciones, todo eso es como que cada vez te enamorás más y más de Él. Es una cuestión, cuanto más lo conozcas, más y más te vas a enamorar de Él. Él te va a sorprender. Es lo más lindo que hay. Entonces, bueno, así que ese es el tema, ¿no? Tenemos un gran aliciente. Él nos amó primero y eso hace que nosotros nos enamore cada vez más y que Él tome ese lugar primero en nuestras vidas. Pero bueno, no obstante, la idolatría en todas sus formas, aunque uno sin querer se desvíe y ponga de repente a una pareja primero, supongamos, o un trabajo primero, lo que sea, no vas a perder, porque estamos en tiempo de gracia, no vas a perder tu relación con Dios, no se va a cortar. Pero te va a traer problemas, porque te puede hacer tropezar, porque es un pecado. Y la ley es una mala siembra que te va a dar una mala cosecha. El pecado es un virus que está introducido por el diablo en este sistema nuestro mundano para quitar a Dios del primer lugar. Ese es un objetivo que Él tiene, porque cuando sacás del orden algo, de su verdadero orden, el que tiene que tener, porque Dios lo estableció así, sacás algo de su orden y se te desbarata todas las cosas. Así que bueno, sigamos en Éxodo 20, versículo 4, dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. En el 25, en la parte A, dice: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Y esto no habla de hacer obras de arte, ¿no es cierto? Porque no quiere decir, entonces nadie puede hacer, no sé, una escultura, nadie puede pintar un cuadro, nadie puede, no sé, crear algo qué sé yo, dibujar un cuerpo humano. No tiene nada que ver con eso. Lo que está enfocado en decir es que no hagas o no tengas imágenes o no hagas esas cosas para adorarlas, para inclinarte a ellas, para tratarlas como si fueran Dios y rendirles honra. No les pidas cosas a imágenes, a cosas. Eso es de lo que está hablando, ¿no? Te
¿Te arrodillaste o te arrodillás alguna vez ante estatuitas, cuadros con alguna imagen? De esto se trata. Y el tema es ese, dejar de sembrar estas cosas que la Biblia misma dice que están mal y que, bueno, porque no sabíamos nosotros muchas veces hicimos esto porque lo hacían otros, los demás nos dijeron que era bueno, pero la Biblia dice que no es así. Y el punto de referencia de todos nosotros tiene que ser siempre la Biblia, porque es la palabra de Dios. Y debemos elegir entre hacer la voluntad de los hombres o hacer la voluntad de Dios. Lo que da fruto es la voluntad de Dios. Y acerca de este asunto de crear imágenes y de adorarlas, es muy interesante lo que dice Isaías. Vamos a Isaías 44, versículo 9. Vamos a ver del 9 al 21. Vamos a leer un poco. Es bien interesante. Dice: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán y se presentarán y se asombrarán y estarán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre, le faltan fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen en los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego y para quemar, y toma también de ellos para calentarse, enciende también el horno y cuece panes. Además, hace un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado, se sacia, después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora, le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta su corazón. De ceniza se alimenta, su corazón engañado se desvía, para que no libre su alma ni diga: ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Es tremendo lo que... Me acuerdo la primera vez que leí esto, casi me caigo de espaldas, fue espectacular. Realmente te muestra de que esas cositas, esas estatuitas, esas imágenes, todo eso no es nada, no tiene nada, y la gente le está haciendo peticiones y les hace oraciones y los adora. Así que bueno, son muchos los que aprendieron estas cosas en la religión más grande del mundo, pero aquí dice: no lo hagas. Así que no te pongas en ninguna situación de adoración delante de ninguna estatua. Así represente a Jesucristo o digan que es Jesucristo. No lo hagas.
Esto es antibíblico, esto es algo introducido por el enemigo y posiblemente ha sucedido muchas veces que por la gente adora esas cosas y Dios no está allí y son demonios que se meten y buscan recibir esa adoración que uno da. Por algo Dios dice no lo hagas. Así que bueno, todas esas prácticas son un error, son una falla en el sistema. Y si querés marchar dentro de las leyes de Dios, abandona estas cosas. En Éxodo 27 sigue diciendo, volvemos al libro que estábamos antes. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Hay que respetar el nombre de Dios, aún estando bajo la gracia y siendo tu Padre y Dios y habiéndonos dado entrada a su presencia. Él merece respeto, Él es Dios, es su nombre, ¿no es cierto? Y no está bien, por ejemplo, nombrarlo con hipocresía. Dios sabe, cuando vos sabés que vos hiciste y te mandaste una bacana y vos querés defenderte, Dios sabe que yo no lo hice, o Dios, qué sé yo, y meten a Dios. No lo metas a Dios en cuestiones que no tienen nada que ver. Así que no lo pongas por testigo si vos no te condujiste correctamente. Nosotros sabemos que hoy bajo la gracia estamos perdonados, ¿no es cierto? Pero y Dios te ama igual, está todo bien, pero no es buena cosecha ir contra los principios establecidos. Bueno, después Éxodo sigue con el tema del día de reposo. Les comparto algo ya que estamos ahí. Dice Éxodo 28, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Vamos a ir hasta el 11. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Tanto Jehová Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. Bueno, en el tiempo de gracia sabemos que nosotros no tenemos que guardar el día de reposo. Esto es algo que fue reemplazado por la obra de Jesucristo. Nosotros entramos en el reposo de las obras de la ley. Y esto está en Hebreos 4:10. Dice, porque el que ha entrado en su reposo, en el reposo de Jesús, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Y también habla más cosas allí sobre este tema. Y nosotros hemos entrado en el reposo porque reposamos de nuestras obras, porque es la obra de Jesús la que cuenta ahora. Por eso este es el pacto de gracia. Y en nuestro pacto entonces, por eso fue transformado el asunto del este tema del día de reposo. Fue no transformado, tomó su verdadera forma. Nuestro reposo es Jesucristo. Aunque no está de más el hecho del principio, de tomar un descanso de vez en cuando, ¿no? En Éxodo 20:12 seguimos con lo que estaba diciendo ahí. En Éxodo dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esto es nombrado también en el Nuevo Testamento, dice que este es un mandamiento con promesa, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da, para que tengas muchos días. Honrar a los padres tiene que ver con ayudarlos, respetarlos y tiene que ver también con ser una persona digna, porque cuando nosotros somos personas dignas, tenemos un buen testimonio y nos comportamos bien, la gente siempre mira y dice qué buena familia que han tenido, mirá qué bien que salieron, ¿no? Entonces tu comportamiento también honra a tu padre y a tu madre. Y que quede claro, ¿no? que la honra no tiene que ver con someterse a malos tratos.
¿no? Lo que está mal, lo que si hay malos tratos, son cosas que tienen que ser corregidas. La sumisión, por decir así, tiene que ver con lo bueno, tiene que ver con lo que es correcto. Uno debe someterse a aquellas cosas que son correctas, que están conforme a la palabra de Dios, pero no con cosas destructivas ni nada por el estilo. O sea que el honrar padre y a la madre tiene que ver con el respeto, tiene que ver con la ayuda, tiene que ver con el buen testimonio que uno da. En Éxodo 13, bueno, acá dice que acá este es un mandamiento con promesa, así que dice que vas a tener larga vida sobre la tierra si vos honrás a tu padre y tu madre. Éxodo 20:13 dice, no matarás. Es bien sencillo. Matar es un tema bastante duro y complicado. Trae muchos problemas mentales, ese tipo de cosas. Trae consecuencias bravas. Son pecados bravos. Dice, no cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿No? Hago un paréntesis, el diablo es mentiroso y es padre de mentira, dice Juan 8:44, o sea que hablar falso testimonio contra el prójimo a veces es algo tan fácil, tan común, ¿no? Tenemos bronca a alguien y decimos de todo de ese alguien, decimos y exageramos, inventamos y lo dejamos hecho lo que a nosotros nos parezca que realmente se merece que digamos. Pero por ahí son mentiras. Y acá dice que esto es un pecado. Entonces, mejor no hablar cuando uno no está seguro de algo. Y después dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. O sea que nos dice que no codiciemos, ¿no? Y a veces es tan fácil, ves que el otro se compró algo, que tiene algo que está bueno, qué sé yo, y ya, viste, él se puede comprar, y qué sé yo, y bla, bla, bla. No lo hagas, esto trae malas consecuencias, mala cosecha, son principios. Por más que Dios te va a seguir amando igual, porque estás en el tiempo de gracia, porque sos un redimido, sí, es verdad, pero vas a cosechar cosas malas por todo esto, o sea, no va a ser, la ley es automática como la ley de la gravedad, la ley de la siembra y la cosecha no te va a funcionar para bien. Y son diferentes cosas las que se cosechan. A veces son desórdenes psicológicos, a veces son, no sé, enfermedades, ¿no? Los malos sentimientos, al final también muchas veces se traducen en enfermedades. Y fíjate que acá viste, es lo que yo decía, la sociedad a veces va cambiando, ¿no? Y acepta las cosas que eran tabú antes, para ellos, en un momento pasan a ser cosas comunes y normales. Y yo me acuerdo, por ejemplo, dicen que no cometerás adulterio. Y yo me acuerdo desde que soy chica, había programas de televisión que fomentaban el adulterio, lo hacían como una cosa divertida, era re piola, eran re jajaja, ¿viste? Porque la engañaba a la esposa, tantos programas que eran así, ¿no? Y lo hacían como algo divertido. Y no sé, es algo que por ahí en el mundo se ve y es bastante común. Y como que a la gente no le importa todo esto, bueno, pero por más que la sociedad, medio como que ya no le importa, que yo acá sigue diciendo que es pecado, no lo hagas. Se cosechan cosas malas con todo eso, son rupturas familiares, problemas con los hijos, problemas de bienes. Entonces, ¿para qué? Si uno no está seguro, mejor no se case. ¿Para qué va a cometer adulterio? Aclaro, siempre lo mismo. Estamos en tiempo de gracia. Yo he mostrado los principios que son divinos, porque el pecado siempre va a ser pecado. Dios siempre va a ser bueno, el diablo siempre va a ser malo y estas cosas son inamovibles, siempre funcionan así. Entonces, tengamos en cuenta la ley de Moisés, que, o sea, los principios sí son eternos, están ahí y el pecado siempre va a ser pecado.
Entonces tengamos en cuenta estas cosas para que el enemigo no nos tiente con estas cosas, y si viene la tentación, que pueda decir no. ¿Por qué? Porque yo tengo un Espíritu Santo que me va a ayudar a decir no. Y para que yo pueda sembrar cosas buenas, para que después coseche en mi vida bendición y todas las cosas me sean añadidas. ¿Por qué? Porque yo camino en lo que es el reino de Dios y su justicia, porque voy conociendo y voy entendiendo que por más que tenga yo un montón de deseos, que yo tenga egoísmos, yo quiero así, que tenga orgullo y qué sé yo, si yo decido transgredir alguno de estos principios, alguna de estas leyes que son divinas y que son inamovibles, que están ahí, y bueno, no voy a obtener el resultado deseado. Y después la gente se pregunta, ¿y por qué a mí me va tan mal? ¿Pero cómo puede ser? ¿Pero a vos todo te sale bien? A mí todo me sale mal. Y tantas cosas que se escuchan. Pero bueno, separemos, hagamos un discernimiento. El bien y el mal. Escoge pues el bien para que te vaya bien y tu descendencia viva. Bueno, hasta aquí hoy y vamos a despedirnos con una oración. Señor, te doy gracias, Padre, por tu amor tan grande, Señor. Gracias por darnos entendimiento cada vez más acerca de tu reino, de tu voluntad. Queremos ser luz, Señor, para todo el resto de la gente, para libertar del engaño del egoísmo, del engaño del orgullo, de los deseos engañosos. Gracias, Señor, que podamos ser luz así como Jesucristo es luz, y alumbrar los ojos del entendimiento de otros, hablando tu palabra, Señor, ministrando acerca de tu bondad, tu poder. Señor, te adoramos, Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Y gracias, Señor Padre Santo, por esa autoridad que vos nos diste en Cristo Jesús, por medio de la cual, en el nombre de Jesús, yo reprendo en el nombre de Jesús toda enfermedad, toda dolencia de las personas que estén escuchando en este momento. Echo fuera en el nombre de Jesús todo aquello que perturbe las mentes y los corazones, y proclamo la libertad en el cuerpo, la libertad en la mente, la libertad en el alma, en el nombre de Jesús. Y sean ordenados todas las cosas en las vidas de cada uno. Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre, por escucharnos. Sabemos que siempre nos escuchás. Gracias por cada uno de tus hijos, Señor. Y bueno, gracias, Padre, por ayudarnos en todas las cosas y porque vos sos siempre el que escucha las peticiones de todos, Señor, y nos das a todos abundantemente y sin reproche. Te adoramos, Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, así que, bueno, como siempre, si tienen cualquier pregunta o cualquier consulta, pueden escribirnos a contacto revolución de fe. ¿Cómo es? contacto@revoluciondefe.com. Y bueno, nos estamos viendo la semana próxima, el lunes. Ya vamos a empezar a hablar de un tema bastante complejo por todo lo que se ha hecho alrededor, ¿no? Pero que es el tema de la abundancia y del dar. Vamos a entrar en ese asunto, creo que vamos a clarificar bastantes cosas. A mí por lo menos se me clarificaron muchas en ese estudio, así que bueno, los espero el lunes a las 20 horas. Chau, bendiciones.